Vamos a cambiar de asunto. Recibimos a nuestra arquitecta, digo nuestra, como si fuera ya nuestra del programa, Vanessa Molina. Muy buenas, bienvenida. Buenos días, María. Bueno, pues interesante la propuesta que hacemos hoy, coincidiendo con el aniversario del 11S, se cumplen 22 años desde que ese ataque terrorista derribara las Torres Gemelas, y vamos a hablar pues, de una historia curiosa que a lo largo de los años han ido surgiendo en torno a estos dos monumentos, podríamos decir, dos iconos de la ciudad de Nueva York. ¿Qué nos traes? A ver, cuéntanos, porque resulta curioso. Claro, han pasado ya muchos años porque este atentado tan terrorífico ocurrió en 2001 y hemos escuchado, podría contar cómo se derribaron las torres, qué elementos fallaron, cuál fue la causa de ese derrumbe, ¿no? con ese impacto tan brutal de ese avión. Un dato curioso es que las torres estaban pensadas estructuralmente para el impacto de un Boeing 707, entonces los aviones que impactaron eran un poquito más grandes, más pesados, y esto ocasionó un daño estructural brutal, ¿no? Y un incendio, que al final fue una cosa con otra. El daño estructural ocasionó el incendio aumentaba el daño estructural, pero bueno, la situación es que no vengo hoy aquí a contaros esta historia que ya tantos hemos escuchado, ¿no? Y es que sí que recordemos que a raíz de esto han salido múltiples historias curiosas humanas, que al final es el dato que más se nos queda porque más nos llega, ¿no? Es la vida, ¿no? Lo que ocurrió ahí, tantas vidas perdidas, casi 3.000 muertos. Y bueno, vengo a contaros una historia en concreto que tiene mucho que ver con lo que hemos visto acerca de las torres. Pues todos recordamos y tenemos en nuestras retinas estas imágenes de estos bomberos ayudando a los heridos, estos alrededores de la torre. Pero sí que es cierto, María, que si recordamos, el interior de las torres nosotros no lo tenemos ahí, no lo tenemos. Como estamos viendo, estas imágenes son muy poco conocidas. ¿Cómo empezó la historia? Esta historia que os voy a contar, que es tiene mucho que ver con lo que yo entiendo cómo es la vida, ¿no? Porque al final yo creo que cuando hay un destino marcado, al final la vida te lo vuelve a poner hasta que se cumple, ¿no? En este caso, dramático final, pero bien. Cómo empezó la situación es que en 2013, muchos años después de este atentado, un cineasta, Eric Nelson, empezó a redactar tenía la ilusión de recrear qué había ocurrido el día antes, no el 11S, sino el 10S, ¿vale? El 10 de septiembre, ¿qué ocurría? ¿Cuál era la vida en estas torres? Y empezó puso en marcha todo su equipo de documentalistas y empezaron a coger información, referencias y a entender qué es lo que había ocurrido, ¿no? Pero uno de sus documentalistas se dio cuenta de lo que os vengo contando, que al final tenemos muchas imágenes del exterior, pero no de los interiores, y ellos buscaban y no aparecían estas fotos, no había documentación de cuál era la situación interior de las torres el día del atentado. Entonces, buscando, encontraron una web estonia que se llama Fotki, en la que aparecían unas fotos de un tal Petrov, es decir, el autor, y no sabían nada más. Siguieron buscando y bueno, la situación es esta, es que el cineasta se pone en contacto con el creador de la web y le cuenta una historia que es la que yo vengo a contaros. Bueno, pues había una persona, un señor llamado Konstantin Petrov, que llega a Estados Unidos, emigra en el 98 y bueno, empieza a buscar trabajo. A los 3 años de estar en el país, como tanta gente, ¿no? en este gran país, el país de las oportunidades, y va y busca trabajo, y entonces en 3 años más tarde encuentra, en 2001, encuentra trabajo como electricista de mantenimiento de la Torre Norte, de una de las Torres Gemelas. Bueno, pues él, muy apasionado de su trabajo, pero bueno, su gran pasión era la fotografía. Y él además tenía la costumbre de que cuando terminaba, él estaba contratado en el turno de noche, cuando terminaba su turno de noche a las 8 de la mañana, él solía desayunar con sus compañeros en el restaurante maravilloso que existía en estas torres, que se llamaba Windows on the World, en la planta 106-107. La altura total de las torres eran 110 plantas, tenía 417 metros, la torre más alta, la torre norte de 417, la torre sur 415, por lo cual imaginaros las vistas desde este restaurante. ¿Por qué fijaros, ponedme la foto anterior. Esta foto anterior, bueno, todas las que estamos recreando ahora, fueron sacados por él, por Petrov, ¿vale? Tienen ese tono rojizo de ese restaurante porque él sacó las fotos, estas últimas fotos que fue luego colgadas en la web estonia, a las 8 de la mañana, justo al amanecer, por eso esa luz rojiza, ¿vale? Que recrea todo el espacio interior. Y él, bueno, pues sacó estas fotos y ya está. Y él salió esa mañana, en lugar de mantener su rutina, que era desayunar con sus compañeros, esa mañana salió un cuarto de hora antes, fijaros, un cuarto de hora antes del primer impacto
del primer avión que impactó las torres. Entonces él, bueno, pues salvó su vida. ¿Y cuál fue el motivo de que él saliera antes? Él salió antes esa mañana porque tenía una cita para sacar la tarjeta verde de residencia, de estancia temporal en el país. Y era muy importante que él llegara a esa cita. Pero claro, con el impacto, entre que él llegó a la oficina, acordonaron la zona y él nunca pudo renovar esta tarjeta. Él se quedó con muy mal recuerdo, parece ser que era una persona bastante emocional y bastante supersticiosa, y él se quedó con el recuerdo de que, bueno, por algo él no pudo llegar aquel día, salvó su vida, pero no pudo llegar finalmente a renovar su tarjeta. Y entonces él dejó estar la situación y siguió de manera ilegal en el país. Un año más tarde, él circulaba en moto por la ciudad y fue, bueno, pues le paró la policía, pues por otro motivo, pues quizá porque saltó un semáforo, nadie sabe. Bueno, él fue perseguido por la policía, ¿vale? Y entonces él, en un momento esto de todo, de apostar por todo, un momento all-in, como dice alguien que conozco, bueno, pues él dijo, bueno, pues a por todas, o todo o nada, yo salgo corriendo y si me pillan, me pillen, si no me pillan, porque si me pillan, evidentemente voy a tener aquí una multa inmensa, puesto que estoy de manera ilegal y me van a reportar a mi país. Entonces, cosa que él no quería de ninguna manera, él tenía su familia aquí y él mantenía a toda su familia. Por lo cual, él siguió, la policía le persiguió y justo en la avenida 11, al doblar la esquina, él impactó con su moto y él falleció en ese accidente, en esa persecución. Por lo cual, bueno, por el mismo motivo que le salvó, fue el mismo motivo que le hizo fallecer, ¿no? Y esta es una historia más que nos trajo este fatídico atentado del 11S María. Me he quedado un poco chafada, porque pensaba que iba a terminar. No, yo he empezado avisándose, el final era dramático, ¿eh? Bueno, la verdad es que ha surgido muchísimas historias y hemos visto también muchas imágenes al respecto, sobre todo de la destrucción, ¿no?, que supuso el derribo de esas Torres Gemelas, pero vamos a hablar ahora de cómo está la zona actualmente y cómo se le ha dado una segunda vida. Entre otras cosas, es icónico y espectacular el edificio de Calatrava. Polémico, por supuesto, como muchas de las cosas que hace, pero ahí lo tenemos. Bueno, a mí me parece majestuoso, me parece un volumen precioso y me parece que he visto, fíjate, esta imagen, la imagen que sacamos todos los turistas cuando vamos. Una cosa es lo que ves ahí en la imagen, que bueno, a mí arquitectónicamente me parece un volumen y una geometría con una simetría preciosa y un orden estructural perfecto, pero lo importante de este edificio no es la fotografía en este caso. Creo que yo no he visto ninguna fotografía que le haga honor a lo que realmente tú percibes y sientes cuando estás ahí dentro. Y es que, bueno, él se inspiró, para que lo tengáis como dato, porque todos lo vemos y parecen unas alas. Bueno, sí, parecen unas alas porque Calatrava se inspiró en el gesto que tiene un niño cuando suelta un pájaro y el pajarito vuela, ¿no? Abre las alas y sale volando en libertad. Y él lo ha recreado muy bien, pero lo ha recreado muy bien también en su interior, puesto que es un hito de esperanza para un lugar donde una ciudad que no duerme es capaz también de regenerar, de cicatrizar, de seguir y de mejorar y de hacerlo todavía más bonito, ¿no? En el lugar donde se produjeron los atentados, donde antes estaban estas dos grandes torres, ahora fue reconstruido con 3 edificaciones. Uno fue el Oculus, que hizo Calatrava, que vemos aquí, que es un intercambiador de transporte, de tren, pero no solo eso, sino que él quiso hacer un edificio híbrido en el que vemos, aquí no sé si se aprecia, pero en realidad cuando entras es un centro comercial con terracitas dentro de este espacio, con restaurantes, con tiendas, debajo el intercambiador de calor de tren subterráneo. Este intercambiador es un conector muy importante en la zona de esta zona de Nueva York. Y además él quiso entender el edificio como un paseo peatonal, y es que atraviesa desde una zona muy concurrida, que es una zona de negocios, a la zona donde se produjo el atentado, ¿no? Donde está la huella verdadera de las torres. Y ahora mismo está construido, como digo, hay 3 edificaciones en recuerdo a las torres muy cercanas. Estas 3 están pegadas. Está el Oculus, al lado está el museo subterráneo donde aparecen todas las fotografías y documentación. Hace un homenaje muy grande a lo que lo que fue policía y bomberos en la ciudad, cómo ayudaron y cómo ellos actuaron de manera muy activa y muy rápida y muy eficiente en ese museo. Es un museo fotográfico, pero insisto, vuelvo a no haber visto fotografías del interior. Estas fotografías del interior solamente las tenemos de Petrov, de la historia que acabo de contar. Y luego la huella verdadera donde estaba
implantadas las torres, que hay una fuente con bueno, todos lo hemos visto, con todos los nombres, con un homenaje a esas casi 3.000 víctimas del atentado. Entonces es muy bonito, llama muchísimo la atención y son... Inevitablemente te hace mirar hacia el cielo, ¿no? Y ese también es el recuerdo de las Torres Gemelas. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Vanessa, por hacer este recordatorio y traernos esta historia, bueno, bonita, aunque con final triste, pero en todo caso bonita. Muchas gracias. Gracias a ti, Buen María. fin de semana. Igualmente. Vamos a hacer